Hola a todos, esto es Final Girls Podcast. Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio. El 6º episodio, si no me va mal la cuenta, porque yo a veces me pierdo. Les habla como siempre Florencia o Lunática, Lunática SHD en las redes. Y conmigo está Fiorella. En esta noche oscura no nos acompaña Rocío porque está de viaje, en una misión secreta. O eso creemos. O sea, antes que nada, ¿cómo andás, Fio? ¿Qué andas haciendo? También estamos con Sofía, nuestra productora. Nuestra productora siempre presente. Siempre presente. Yo la verdad esta semana no estuve, con la facultad. Es una época en la que empezamos hace un mes y ya estoy atrasadísima. Sí, es una época complicada, ¿no? El segundo cuatrimestre siempre que uno lo agarra... No llegás. No llegaste a estudiar. Yo no llego nunca igual, pero bueno. Y nada, trabajando. Empecé un curso de zapatos, para hacer zapatos. Y qué bueno eso, ¿no? Está bueno, sí. Es como para hacer algo que no es leer y, no sé, algo más manual. Sí, hasta, más allá de que puede ser entretenido, divertido, interesante, eso hasta puede tener una salida laboral, o sea, está bueno. Sí, lo del podcast no funciona. ¿Y vos, Flor, qué onda? Y yo, algunos sabrán, yo laburo en general con videojuegos y estuve, en general, siempre en una época que todos los eventos de videojuegos de Argentina como que se unen. Se superponen, claro. De hecho, este mes todavía queda un evento y estuve, en Expo Eva, que tuvimos un panel de mujeres. Después anduve por las oficinas de Google y yo siempre anduve mencionando el podcast. Y después estuvimos hablando con las chicas de Geeky Legal, con Mica Mantenga, que dijo que escuchó varios capítulos. Así que está bueno que estuvimos recibiendo un montón de comentarios positivos en general. Sí, la verdad, muchas gracias por todos los mensajes que nos mandan, toda la participación en las redes. Nos encanta tanto como para venir a hacer el podcast. Sí, está buenísimo ver cómo se prenden a las encuestas, a las votaciones. Está buenísimo. Sí, nos dan muchas ideas también. La última vez que hicimos el de las películas, a ver qué les querían que analicemos, y eran ideas buenísimas. Así que vamos a estar eligiendo seguramente en estos capítulos que se vienen. Y nada, síganos mandando, que siempre está bueno lo que piensan, tanto lo bueno como lo malo. Sí, toda crítica se toma, obviamente, y también las recomendaciones, ya hay varias en carpeta, así que sigamos grabando. Pero bueno, si te parece, Fio, vamos a entrar en un tema sórdido, por decirlo de alguna manera. Hoy vamos a hablar del género Rape and Revenge, así que antes de arrancar, tenemos que avisar que va a haber un content warning de violación y abusos, así que si alguien quiere apagar en este momento del episodio, está perfecto. El que sigue, no prometemos que no va a tener nada de este tipo de contenido. Y nada, ya arrancamos. Sí, el Rape and Revenge es eso, digamos, violación y venganza. Y sí, es como vos decías, es una raíz del género de explotación que está presente hace muchas décadas ya en el cine. Pero estaría bueno por ahí hablar eso primero, del cine de explotación. Sí. Que es un género que abarca no solamente este tipo de temáticas, sino es bastante amplio. Por lo general se lo asocia a todo lo que tiene que ver con la violencia y el sexo. Y más que nada el cine de clase B, pero tiene un montón de temáticas más. Sí, de hecho, muchas películas que hoy en día son de culto, como por ejemplo The Night of the Living Dead de Romero, es una peli de explotación, o sea, eran pelis que no escatimaban en violencia o no les molestaba mostrar algo sórdido, digamos, incómodo. La idea era incomodar también, ser transgresores. Sí, son producciones que no tenían mucho dinero, por lo general eran directores jóvenes que recién empiezan, o directores que querían dedicarse a eso, pero por lo general no son producciones que tengan mucho valor desde lo formal, sino más desde la temática. O sea, todo el peso estaba puesto más en la temática de la película. Y por lo general también son temas que están muy candentes en la época, entonces que eso es algo muy propio también del cine de terror, pero están de alguna manera cortados a periodos de tiempo. Bueno, en los 70 este tema, en los 50 este tema, en los 80 el otro. Entonces, si bien obviamente hay temas que lamentablemente no son de una época solamente como el de la violación y el abuso a las mujeres o a las personas, y por ahí tienen más un span de años, digamos, pero por lo general es eso, se acotan a una década. Sí, además también es un tipo de cine que en ciertos sentidos es muy genérico, en el hecho de que capaz la pegó una película de todos los Rape and Revenge y ahí empezaron a salir, 10, 20 más, todos iguales. En cierto sentido, hasta el slasher para algunos es considerado, depende de qué película, ¿no? Sí, pero en Exploitation también, que también en los 80, ¿cuántos slasher hubo? Cientos slasher.
Lo mismo con las pelis de zombies, las pelis de tortura, el torture porn, que también es exploitation. Son pelis que sí, que explotaban también los contenidos. Explotaban un tema que estaba de moda justamente porque la gente los iba a ver por eso, por la temática. Entonces era, bueno, explotarla. Y por lo general, porque obviamente siempre hay excepciones, por lo general eran películas que, bueno, desde lo formal dejaban mucho que desear. O por lo menos no estaban muy pensadas o jugadas. Sí, a veces parecían como guiones improvisados, no muy... Hasta en cierto sentido hasta parecían hechas con un molde. Y bueno, dentro del cine de explotación, si bien hay muchas temáticas, está de la que vamos a hablar hoy, que es la del Rape and Revenge, que es justamente esta corriente de películas donde hay... es muy característica que hay 3 actos. El primero, en el que por lo general, en la mayoría de las veces, una mujer es violada. En el segundo acto, esa mujer logra rehabilitarse, logra de alguna manera, ¿no?, levantarse de nuevo. En algunas casi que hasta que revive mágicamente, como que hay una... Por eso, siempre hay una rehabilitación o una resurrección de la protagonista. Incluso en el segundo, digamos, en el primer acto al final puede morir y no hay un acto de rehabilitación de la víctima, pero sí se cumple el tercer acto, que es el de la venganza. Uh-huh. Ya sea en manos de esa víctima rehabilitada o de alguien que, digamos, de algún familiar, de su familia, de algún amigo, del novio. Digamos, lo que estrictamente está es la violación y luego la subsecuente venganza. Bueno, el Rape and Revenge es un género que, si bien explotó de alguna manera en la década de los 70 y medio inaugurado en esa década con la película, una de las películas que vamos a analizar hoy, que es La última casa en la izquierda de Wes Craven, ya viene desde antes. De hecho, la de Wes Craven es una película que está basada en una película de Bergman llamada The Virgin Spring. The Virgin Spring, sí. Tiene un nombre en sueco que no... Sí, y ni siquiera sé cómo en español qué nombre le han puesto. No. Sí, bueno, la de Bergman es una película que a su vez está basada en un cuento, en una balada, en una canción muy tradicional de Suecia, que tampoco me sé el nombre, pero la historia de la balada, que de alguna manera es seminal a toda esta seguidilla de películas, tanto la de Bergman como la de Wes Craven, es sobre una chica, tres hermanas, que salen a caminar. Puede que no sea tan fiel mi relato, pero 3 hermanas que salen a caminar ahí por Suecia, qué sé yo, a pasear, y aparecen 3 chicos y las violan y creo que las matan. Y luego los padres salen a vengar a estas hijas y se dan cuenta que se encuentran con 3 chicos en el camino porque no aparecen las hijas. Ellos salen a buscarlas y se encuentran en el camino con 3 chicos que tenían pedazos de ropa, y los padres reconocen que esos pedazos de ropa son los mismos que tenían las hijas de ellos. Entonces se dan cuenta que, bueno, está todo mal. O matan a 2 y queda uno vivo, y el que queda vivo el padre les dice: bueno, pero ustedes dónde son, quiénes son, qué onda. Y el chico les dice: no, nosotros somos 3 vagabundos que desde chiquito damos vueltas por ahí porque nuestros padres nos abandonaron. Y bueno, mágicamente te das cuenta que los padres de estos chicos eran justamente los padres de estas chicas. O sea, los hermanos matan a las hermanas. Es una historia muy serena, muy... Sí, no, me transmite mucha paz. Pero eso es lo que da pie a Bergman, que durante mucho tiempo quiso hacer una película con esta temática, porque es una canción muy, muy conocida ya, y termina siendo esta película que cumple con el estándar o la estructura de una Rape and Revenge. Sí, quizás por eso también el Rape and Revenge funcionó tanto en Suecia en general. Otra película muy importante del género es Thriller, A Cruel Picture, que es una película que directamente, o sea, yo no puedo creer cómo, pero Tarantino dice que es una de sus películas favoritas. Si alguien la vio, si la va a ver, content warning, hay violaciones explícitas, sería, pues es un horror. Y esta también es una película sueca que respeta la estructura. Es una chica que básicamente la secuestran para trata de blancas, la obligan a tener sexo con tipos por plata, se escapa y empieza a matar a escopetazos a hombres. Y también si uno piensa, bueno, ahora detrás de grabación estábamos mencionando Millennium, la trilogía de Brie Larson, que también un poco hay un medio Rape and Revenge de fondo. Es como que me parece que en Suecia... Sí. O sea, la pegó fuerte esta balada. Lo que les pasó,
al cine en general que no es de Estados Unidos, lo que uno por ahí llama cine europeo, que tiene la idea de que es un cine más que censura menos, es que durante creo que fue más o menos desde el 34, creo, al 67, puedo estar por un par de años desfasada, el cine norteamericano fue regido por el código Hays, en el que había una lista de cosas de temas que no se podían tocar en las películas. De hecho, en el 30 creo que 34, por ahí también, o sea, 32, un par de años antes o sea, es una película pre-código que se llama Safe in Hell, A Salvo en el Infierno. Es una película que estamos hablando de la década del 30 y ya toca este tema del rape and revenge. Lo que pasa es, bueno, en el medio Estados Unidos tuvo esta censura de temáticas y, bueno, algo que Europa no. Yo creo que... Sí, el general, el terror europeo y el thriller europeo, o sea, hay un género propio de thriller escandinavo o el escandinavo noir, que es bastante más turbio, o sea, siempre se mete con cosas como trata de personas, no solo tortura, violación, o sea, que tal vez sí, viene por un lado que son sociedades, por lo menos lo que es Europa del Este, son sociedades que son correctas y un poco el cine o la ficción filtra esas cosas, ¿no? Sí, son, digamos, espacios de escape. Bueno, como el Serbian Film también, que es una película, o sea, viene de ese lado del mundo, por eso digo. Qué película más serena. Pero bueno, sí, bueno, entonces el Rape and Revenge tiene una tradición ya bastante larga. Hay de todo, o sea, por lo general no son películas que están buenas para mirar, más allá, obviamente por la temática no hablo, sino incluso desde lo formal, son bastante, al servicio de mostrar el disfrute masculino incluso de la violación, digamos que eso también les da como el mote de misóginas, de películas. Sí, que no solo machistas, sino que ya tiran a lo misógino. De hecho, casi que la peli más icónica del género, que es I Spit on Your Grave, no la de 2010, que fue justamente esa película en las audiencias modernas revivió a la vieja, sino la de 1978, que es una película que para mí directamente es una bolsa de caca, porque no tiene otro nombre. Porque I Spit on Your Grave es tal cual como vos decís, o sea, yo la vi encima cuando tenía, no sé, 17, 18 años, o sea, ojalá la pudiera, tipo, borrar ese momento de mi vida. Porque realmente no podés no verlo. Pero no se puede. Que sí, que es una película que tiene una violación grupal encima, un gang rape de como media hora, que está muy centrada en el horror de la víctima, re explícito, que ellos la están pasando re bien, todos re felices. Y llega un punto que hasta capaz la violación, digamos la venganza de ella no justifica todo ese... O sea, se delegan, digamos, como que le dan más peso al disfrute, digamos, allá que sea una especie de pornografía violenta, digamos, sobre violación, que una excusa para mostrar la venganza. Que ahora, hoy en día, que digamos, la otra película que vamos a tratar, justamente la violación es mostrada más como una excusa para luego desarrollar la película, que es la venganza de la chica, digamos, no está el peso puesto en mostrar una violación. Sí, de hecho la violación, bueno, la otra película que vamos a tratar es Revenge, del 2017, la violación dura 2 minutos, claro. Es nada. Hay un salto de mostrar, no sé, incluso hay la película Irreversible de Gaspar Noé, es una película que, no sé, ¿de qué años? ¿2006? ¿2006? No, Irreversible... Sí, bueno, pero es de los 2000 seguro. Es de principios del 2000. De principios del 2000. Sí. Y es una película que tiene una violación de ¿cuánto? ¿15 minutos? Pero sí, súper violento. O sea, es un horror. Y no hablo desde el lado moralista. Incluso desde que él está aportando no sé, al cine. O sea, ¿qué le estás aportando con filmarla? Con filmar a Mónica Bellucci tirada en el piso siendo violada. Sí. No hay una justificación de ningún tipo. Y es una película que mucha gente la encasilla en Rape and Revenge. Pero a pesar de que no hay un revenge. Personalmente no estoy de acuerdo que cumpla la estructura. De hecho, creo que es una película súper misógina. Y que no hay ni siquiera al final un premio a nada. O sea, ni siquiera a serle premio, pero me refiero a una satisfacción de algún tipo. O sea, ellos se terminan matando a una persona que no era. O sea, es como... Sí, voy a hablar por Rocío y voy a decir que para varios Gaspar Noé está canceladísimo. Está canceladísimo, pero por malísimo. O sea, ni siquiera por una cuestión moral ni nada, es por ser mal director. O sea, no
no sé, tráiganme pruebas de que Papá Noé hace algo bien y no sé, te doy un premio. Pero... Sí, yo creo que el Rape and Revenge es un género, a ver, es claramente, muchas películas son claramente misóginas, pero también no se basa solo en pensar es machista, es feminista, porque, a ver, los dos actos, si vos los separás, son re fácil de separar, el primer acto y el último acto. Es como que vos, de cada película podés sacar esas partes y decís, ay, esto es misoginia, esto es feminismo, en cierto aspecto, ¿no? Depende siempre de la película. I Spit on Your Grave es insalvable en todos los actos. En todos los actos. Pero no, lo que quiero decir es que es una estructura, es complejo el Rape and Revenge como género en sí, o sea, hay películas, de hecho creo que las dos que elegimos para este podcast son buenos ejemplos porque son películas que la violación es más que, no sé, como se dice, violencia gratuita, Sí, como que cual. me parece que está bien metida en la trama. Sí, hay una diferencia enorme entre la de Wes Craven y la Y Revenge. Revenge. Pero igualmente, bueno, ahora lo vamos a charlar, pero sí tienen un valor de como películas, o sea, no es simplemente algo gratuito de una fiesta del horror. A este tipo de películas la respuesta siempre está desde el lado de la reflexión, de la crítica, ¿no? de la gente que analiza, de los escritores. Y hay muchas mujeres que han escrito muchas cosas al respecto. De hecho, hay un libro muy conocido y utilizado desde ya hace varias décadas como bibliografía de análisis al respecto de la figura, sobre todo de la mujer en el cine de terror y en este tipo de corrientes, que es Men, Women and Chainsaws, que sería hombres, mujeres y Motosierras. de Carol Clover. Se consigue en internet, es medio difícil de conseguir físico, pero en internet se manda a pedir, o si no está, vamos a subir según un link. Y después otro texto que nosotros usamos para la investigación para el capítulo, que es Rape Revenge Films, de Alexandra Heller Nicholas, que es un libro mucho más contemporáneo y está bueno porque el de Carol Clover creo que es de los 70 o de los 80 por ahí creo. Sí, tiene que ser de los 80 porque ella habla de I Spit on Your Grave, que salió en el 78. Sí, así que sí, pero diga, es mucho más viejito que... Sí, que no es contemporáneo. Claro. Pero el de Alexandra Heller Nicholas es, digamos, es de hace unos años atrás y está muy bueno porque hace una especie de recuento histórico y, digamos, habla desde el lado de decir, bueno, se cree que o siempre se dijo que en los 70 fue una época de explotación de este tema, pero que en realidad en lo contemporáneo es un tema que se sigue tratando un montón. O sea, se siguen haciendo películas de Rape and Revenge. De hecho, ahora no sé si nos están haciendo más. O sea, ella digamos, no tengo un número, pero con todo esto de ahora no desde el lado del feminismo y de querer de estas cosas hablarlas, y se hacen películas que incluso lo ponen desde un lado más de reflexión y no tanto de shock. El ejemplo de la película que vamos a hablar hoy, ¿no? Por ejemplo, y también de otras películas como la remake de Escupiré sobre tu tumba. Sí, o la remake de The Last House on the Left, más allá de... También. Tienen otro foco, digamos. También, sí, tal cual. Y hay como una especie de mini corriente dentro de la corriente, que es responder a la violación con otra violación. No desde el lado, digamos, de te doy con tu propia medicina, pero... por ahí de poner, digamos, la sexualidad masculina por lo general es algo que no se toca, que no, digamos, no se pone en evidencia, como ya sabemos de toda la vida la femenina. Y hay un par de películas que es donde, qué sé yo, la mujer utiliza su sexualidad para atraer al hombre y desde ahí castrarlo. O, sí, digamos, como I Spit on Your Grave. Claro. Sí. Así que, bueno, nada, son variantes que se van dando, que son signos de época también. Que eso es algo que siempre nosotros repetimos que el cine de terror explicita. Vamos a encarar entonces la primera película de este episodio esta noche, que es The Last House on the Left, estrenada en 1972, dirigida por Wes Craven, que personalmente yo lo amo. Sí, obvio. Un gran maestro del terror, falleció hace 2 años de un tumor cerebral. Bueno, él dejó un legado enorme: Scream, Nightmare on Elm Street, The Hill Have Eyes y otro montón de películas, incluyendo esta de la House on the Left, que como decíamos fue seminal para este género y también seminal para el slasher y para el cine de terror en general. Como decía, es su primera película, la cual dirigió, escribió y editó. Y fue producida, sí, un relaburo, y fue producida por otro grande que es
John Cunningham, que es el creador, director, también productor, hizo un montón de cosas, de la especie de Jason, Viernes 13. De Viernes 13. Sí, digamos. Eran improvisados en el sentido de que sí, eran sus primeras películas, pero son películas, por ejemplo, Last House on the Left es una película que vos la mirás y comparada a otras Rape and Revenge de la época, desde la forma te das cuenta que es de un autor. Tiene un montón de ejes que están muy buenos, que ahora les vamos a charlar. Sí, yo creo que tiene todo el sentido del mundo que se haya vuelto una película de culto. Por lo que vos decís, o sea, la comparás con cualquier otro Rape and Revenge, incluso con Thriller, la que mencionaba hoy más temprano. Que Thriller es una película que te das cuenta que tiene una buena producción y todo para la época, obviamente. Pero aún así yo creo que Wes Craven, no solo desde el lado realizador, también un poco de lo que quiso mostrar, como que supo cuidar las escenas de violación, o sea, supo diferenciarse también. Es una película muy particular dentro del género. Sí, tal cual. Y tiene una idea detrás. Es una película que está basada... como hoy decíamos, en la película del 60 de Bergman, The Virgin Springs. Exacto. Él es muy fanático del director de la película, quiso hacer algo similar. Estamos hablando del 72, donde ya el código Hays ya no, en el 67 ya dejó de ser válido. Y se le ocurre hacer esta película, un muchacho muy joven en ese momento, una película violenta, ¿no? Una película que de alguna manera... Es una película post-hipismo también, eso es muy importante tenerlo en cuenta. De alguna manera venía todo el desencanto de la guerra de Vietnam, o sea, del paz y amor. Sí, es una película también muy influenciada por las sectas, el culto a Charles Manson, los asesinatos de ese estilo un poco ritualísticos, ¿no? Sí, como siempre decimos, el cine de terror pesca todas estas cosas, signos de época y miedos que digamos que si lo encasillamos dentro de la tipología que introduce Stephen King, que es la presión social fóbica, ¿no? Esos miedos sociales y de época que bueno se traducen en la pantalla. Y justamente la guerra de Vietnam, el hipismo y digamos esta especie de caos en la que se vivía en la época, un caos digamos manejado por gente que en realidad era muy inconsciente de los peligros de la vida, o sea, hoy en día sabemos que salir a hacer autostop, digamos, de hacer dedo en la ruta es peligroso. Estas cosas eran de todo el tiempo, la gente iba y hablaba con cualquier... Bueno, había todo digamos, no era muy consciente de los peligros. Y bueno, al mismo tiempo estaban todas estas películas violentas de los western, todas estas películas que mostraban un montón de violencia que era vista como algo puramente de entretenimiento. Y le parecía muy hipócrita también, ¿no? Como, digamos, pasan cosas reales como la guerra, o pasan cosas reales como violaciones y asesinatos, estos asesinatos, digamos, del clan Manson, bueno, y varios, digamos, que estaban en la época, y mostrarlos en pantalla resultó ser una especie de shock enorme para la época, película censurada en muchos países, películas, digamos, que lo recontra mataron. Muy pocos críticos lo defendieron. Sí, de hecho, hoy por hoy incluso las ediciones en DVD y en Blu-ray que están completas, entre comillas, porque hay escenas que directamente se perdieron, son o europeas o japonesas. Las versiones norteamericanas no tienen censura hoy por hoy incluso. Un país, digamos, que en la vida real, por decirlo de alguna manera, la violencia es algo del día a día. Digamos, ellos conviven todo el tiempo con armas, conviven todo el tiempo y bueno, ya esta hipocresía fue de alguna manera el motor de Wes Craven a la hora de hacer la película. ¿Querés contar un poco de la sinopsis para los que no la vieron? La sinopsis son dos chicas, Mary y... Phyllis, no me acuerdo el nombre, que, bueno, nada, salen a tener una salida normal, se encuentran con un chico que, según ellas, podían llegar a tener droga, como que van y le preguntan, como que uno puede ir y decirle a alguien, che, tenés una seca, o sea, normal. tranqui. El chico le dice, sí, vengan por acá, la lleva a una casa donde hay 2 hombres más y una mujer, y resulta que la película también tiene toda una intro en la que ellos son como un grupo de asesinos que están siendo buscados. Bueno, la secuestran ahí, obviamente no las dejan irse, ya piensan lo peor, después terminan llevándoselas al bosque, donde ocurren las peores escenas de la película, que hay violación, tortura, ellas se intentan ir, una de ellas se muere, y bueno, después termina en una venganza, que en este caso la toma en manos de la familia de Mary. El personaje de Mary, que no casualmente para mí por lo menos se llama Mary,
como la Virgen Mary, es un personaje muy original, es un personaje que es hija de papá de alguna manera. Es un personaje que incluso es considerado seminal a los personajes que después de alguna manera evolucionan en la filmografía de Wes Craven, que es Nancy en las películas de Freddy y el personaje de Sidney exactamente en Scream. De hecho hay varios autores que la superponen con el personaje de Laurie en Halloween. Sí. Como un personaje que, bueno, de alguna manera, al no tener un poder para defenderse, ¿no? Bueno, como vos decías, la matan, digamos, como que no... Ella está indefensa en un mundo sobreprotegida por los padres, digamos, es como ella está entrando recién en un mundo que no conoce y no tiene una actitud de defensa o está indefensa de alguna manera. Y era muy el personaje femenino del cine de terror al principio. Después eso evoluciona y tenemos personajes como el de Laurie en Halloween, tenemos personajes como el de Nancy, tenemos personajes como el de Sidney. Sí. No me acuerdo el nombre, la protagonista de Viernes 13, de la primera. También. Que no es casualidad, o sea, a ver, John Cunningham estuvo en esta película en los 80 de Viernes 13. Por eso yo creo que es una película que también es justamente seminal en el slasher, porque la idea de la Final Girl está, obviamente en este caso ella no llega al final. Yo la considero una película bastante más moralista que el slasher promedio, más que nada por lo que vos decís, porque es una chica virgen, porque justo el castigo de querer buscar diversión y drogas es que la encuentren estos tipos y la violen y la maten. Pero bueno, también responde a esa época, que las películas eran así. Sí, de hecho, la película, el remake que se hizo de La Última Casa en la Izquierda, que es la del 2000, creo que es 2009, perdón. El personaje de Mary, que digamos se llama exactamente igual, que lo hace Sarah Paxton, creo que es una actriz muy conocida, es un personaje que se le da una herramienta que no se le da a Mary en el 72, que es el de poder nadar. Ella muere en el 72, ella muere, o sea, cuando la matan, ella se mete al agua y en una especie de bautismo para justamente entrar ¿no? a la muerte. Ella no sé si se ahoga, bueno, pero termina en el agua, digamos. Y el personaje del 2009 es una nadadora experta. Hay un corte de todas las versiones que hay de la del 72 en la que los padres encuentran a Mary. ¿Vieron cuando van al lago que sacan el cadáver al final? Ella todavía está viva y sí. Les dicen, estos tipos nos hicieron esto a mí, a Phyllis. No, y se muere. Pero no es, digamos, no es como sacado de la galera que hayan elegido hacer que ella se muera. Porque el Rape and Revenge, sí, es digamos, la venganza que hoy en día se habla de llevar a cabo por la misma víctima. Al principio, en las primeras épocas, se llevaba a cabo por una familiar. O sea, todavía la idea de la mujer como ella siendo suficiente para tomar la venganza en sus manos no está del todo... Sí, a ver, en esa época la mujer en el 70 recién se estaba empoderando en términos incluso del feminismo. Sí, pertenecía a sus padres, después pertenecía a un marido, digamos, ella no era en sí misma, ¿no? Como suficiente, por decirlo de alguna manera. Pero en el 2009 ya se ve un cambio de época cuando eligen, digamos, hacen todo lo mismo menos que ella sea el personaje, o sea, ella termina siendo el personaje que... Bueno, pero lo mismo pasa con el remake de I Spit on Your Grave, que es de 2010, o sea, no es casualidad que hayan empezado a remakear Rape and Revenge en los 2009-2010, que no es una película, a ver, a mí no me gusta igual la remake de I Spit on Your Grave, pero pues es una película genérica, mala, del cine de terror de esa época, de principios de los 2000, pero por lo menos no tiene la media hora de violación insufrible y es torture porn y todo eso. No al nivel de la original. Me parece que sí, obvio que hay un cambio de foco. La del 2009 en su momento a mí me gustó bastante. No me parece que sea superior a la de Wes Craven, pero es distinta, tío. O sea, en esas pequeñas diferencias me parece muy interesante cuando ella muere, revive, digamos, cuando ella la deja, ella va al agua, pero ellos piensan que ella muere, pero al final no, ella sabía nadar y la bala que le pegan un tiro y la bala no termina matándola. Ella de alguna manera, a diferencia por ahí de Revenge, cuando la analicemos ahora, es un personaje que aparece y sale del agua, pero no sale con una actitud de venganza por ella misma. Es como medio... Vos ves más a los padres sufrir. Ella va a esa casa, de alguna manera, a poder encontrarse con sus padres y que sus padres no se queden esperándola y sufriendo porque no aparece la hija.
Los planos que se muestran en la película, por lo general, están más preocupados por los padres que por ella. Digamos, no termina todavía de cuajar la idea de, bueno, yo soy una mujer, a mí me violan, pero no me van a de alguna manera a despojar de mí misma. O sea, ¿no? Eso todavía, bueno, ni hablar en la del 72, ella, digamos, muere. Tiene una escena preciosa, vamos a decirlo, que es, de hecho, la idea era emular el cuadro Ofelia. Sí. Es muy, muy linda. La película para mí desde lo formal es una película súper interesante. Porque bueno, como decíamos, tiene toda esta tesis de la idea de la violencia, la hipocresía, ¿no? que lo retoma después Haneke en varias películas. Bueno, casi, digamos, toda su filmografía. Y utiliza un contraste muy interesante con la música. Las escenas de violación, por ejemplo, tienen todas canciones baladas, incluso baladas al estilo, no sé, Carpenter, por decirte. O sea, baladas súper chiclosas, o sea, que no... que hay lo que tienes que es un desapego, que vos te desapegas de la imagen de la diégesis del film. O sea, vos no estás entrando, o sea, hay algo que vos te está diciendo, esto es una película, que te hace de alguna manera tomar una distancia para analizar la situación y no estar en la narrativa. Es una herramienta de forma que de alguna manera para mí se diferencia de todas estas películas que quieren que vos disfrutes de la violencia. Sí, en vos en ese aspecto... momento la música te separa todo el tiempo, o sea, no te hace pensar en ningún momento poder seguir las acciones y entrar como en ese juego. Sí, a mí también me parece que es una película que tiene un tono cómico, o sea, toda la escena de la persecución dentro del bosque, que también tiene música de ese estilo. Aunque empieza con el cartel típico de la época de basado en hechos reales, esto, bueno, cambiamos los nombres por un tema de privacidad. Al lado de otras, Rape and Revenge del momento, es una película muy, en cierto aspecto, intentó ser más progresista, digamos, o dar otro rol a la mujer, o otro rol, bueno, la familia, lo que significa la violación y demás. Yo igual, personalmente, hoy por hoy no la recomiendo, o sea, salvo a gente que como nosotros, que somos estudiosas del cine de terror, o fans del cine de terror, o amantes de Craven. Pero bueno, sí, coincido mucho de lo que decís. No, sí, yo creo que cualquier persona, o sea, es importante no caer en el juzgar el tema en este tipo de películas en cuanto a cuando querés analizarlas del lado formal para poder apreciar estas cosas, ¿no? De decir, bueno, en la forma, más allá de que el tema es una mierda y más allá de que sí es cierto, hay una violación que se está mostrando digamos, y es bastante larga, digamos, no escatima en sufrimiento. Sí, es que si lo pensás, a mí lo que no me convence es que no se despega de la estructura de 1 hora de tortura, media hora de venganza, o sea, es como que... Tiene obviamente... un montón de cosas de un director que es su primer película, o sea, y es un hombre, y es el 72, sí, digamos, pero sí. Que haya tenido estos elementos de reflexivos en respecto a utilizar el mismo lenguaje cinematográfico para hacerte reflexionar sobre lo que vos estás viendo en pantalla, me parece que es súper valioso y nada, yo realmente soy muy fan de la película. Desde el lado de como estudiante de cine lo digo, digamos, como profesora, de hecho, ¿no? De cine, o sea, desde el lado de cómo utiliza el lenguaje una persona que está haciendo su primer película y encima en una época donde realmente había más un valor en Rape and Revenge, un valor en la temática y no en cómo de alguna manera estás mostrándola. Pero bueno, tiene, digamos, después la del 2009, eso ya no está. Es una película mucho más de vuelta, el peso en las mensajes o en lo temático y no tanto en la forma. Sí, la de 2009 es una película genérica de ese momento, que no busca diferenciarse de ningún punto de vista y realizativamente es una película más, como está filmada y actuada, todo. En ese aspecto seguro. Sí, el único valor que le damos, como decíamos hace un rato, es el personaje de Mary. Es un personaje que se puede, de alguna manera, le dan algo más. No está tan en desigualdad con los depredadores, o sea, le dan un arma. Mary en la del 72 es como su destino es morir, digamos, no tiene nada pobre para poder dar pelea. De hecho, su inhabilidad para nadar es, nada, dice, bueno, tu castigo va a ser morir. O sea, no. En cambio, en la del 2009 está más, podríamos decir, balanceada la ecuación. Bueno, lo que decías, en general el personaje de Mary, que a diferencia de otras películas de Craven que llegaron después, otras heroínas, otras Final Girls, sí, es un personaje chato o unidimensional en cierto aspecto, y está un poco la
la anécdota de que supuestamente Craven empezó a hacer las mujeres de otro punto de vista porque la hija se lo pidió, como que le dijo, o sea, cuando creció dijo, che, ¿qué es esta película? Vos hiciste otras cosas, y como que un poco para Nightmare on Elm Street influyó eso, y obviamente para Scream. O sea, Claro, lo que es sí. Sidney es otra cosa. Hay un mundo de diferencia, y en el medio Nancy, digamos, como que hay todo un... pero bueno, esas cosas son, digamos, están buenas, o sea, está bien un autor que te está demostrando desde el principio su valor justamente como realizador, pero tiene que haber sí o sí una maduración en el medio. Sí, hay ¿no? una Como- progresión obviamente social, personal, Sí, tal del cual. género en general. Pero, sin embargo, podríamos decir que, no voy a decir adelantado, porque estas charlas se venían dando hace tiempo, pero no todos sus compañeros mostraban personajes femeninos como los mostraba él. Salvo, bueno, Carpenter, pero digamos, por lo general la mujer en los 80, en los 90 todavía era un personaje más del servicio por ahí del hombre, o digamos, él fue medio un precursor. Sí, era el de eye varios. candy y ver mujeres desnudas o sexualizadas Tal que otra cual. cosa. Sí. Y bueno, después hay cosas en la película que son como esas trivias en las que el personaje de Krug, ¿cómo se llama? Krug. Que de hecho él después usa el nombre para Freddy Krueger. No, Sí. digo, era un cantante muy conocido de la época, y también hizo varios personajes del malvado, digamos, y era un actor, entre comillas, de método, porque para mí si sos actor, ¿por qué tenés que tipo, no poder actuar? Pero tuvo una actitud bastante de mierda con la actriz, con el personaje, con la actriz que hace de Mary, que cuentan que, bueno, él, digamos, la asustaba todo el tiempo. Las escenas de violación eran como bastante realistas, en el sentido de que él no la violó, pero sí la maltrataba, digamos. Fue muy la experiencia de Shelley Duvall en The Shining con Kubrick. Claro. Una experiencia de mierda, que por suerte esas cosas se hablan mucho más ahora y ya no se permiten. En esos momentos era como, bueno, te dejan cartela, ¿no? Mirá que el actor está en su trabajo y es así. Pero bueno, está bueno, como más allá de la opinión de cada una, si digamos, si me gusta mucho, si me gusta menos, si la recomiendo o no. Es una película, un eslabón muy importante, es una película que trajo sobre la mesa un montón de cosas en cuanto a lo formal, en cuanto a temática. Bueno, hay más de la época, pero en cuanto a lo formal es la más interesante, seguro, en la década sobre todo, y yo diría hasta el día de hoy. Y después, 50 años después más o menos, aparece una película como Revenge. Claro, como Revenge, que de hecho aparece en una época en la que las mujeres como que toman un poco las riendas de la dirección del cine de terror, como hablábamos con Jennifer Kent en, bueno, de Babadook, o Julia Ducournau en Raw. Esta película es de 2017. Francesa, dirigida por Coraline Farguit, que es una chica francesa también, como mencionabas. Es una película que un poco que responde a la estética del cine ultraviolento francés. O sea, es una película muy linda de ver, o sea, en colores, en planos, en todo, en la musicalización, todo. Es una película la música hermosa. Es muy el estilo Carpenter, como está tan de moda igual, ¿no? Como emular hoy en día. Y pero también lo importante de la peli es que es una especie de homenaje, pero también reversión. O sea, es una directora que se nota que ve un montón de Rape and Revenge, un montón de cine de exploitation, pero también que busca reversionarlo o dar la otra cara de la moneda, que es un punto de vista feminista. Porque, como decíamos, el Rape and Revenge, si bien siempre tiene la venganza de la mujer o la venganza de la familia, como que la mayoría de los exponentes realmente son películas muy misóginas, casi basura, como es Spit on Your Grave, que realmente casi que la venganza no justifica todo lo que vino antes. No, de hecho, esta película, si hablábamos, digamos, de una balanza en cuanto al momento de la violación y el momento de la venganza, la inclinación está claramente al peso está puesto en la venganza. Como decíamos, la violación es un momento, de hecho, es fuera de cámara, o sea, es fuera de campo, mejor dicho, y es un momento importante de la película porque es justamente lo que va a dar pie a toda la venganza, pero la película es eso, es la venganza. Sí, para el que no la vio, o siempre hacemos una recapitulación, es una película que básicamente nos presenta a Jen, que tiene el mismo nombre de la protagonista de I Spit on Your Grave,
Que es una chica que está teniendo relaciones con un hombre que se llama Richard, es un tipo de mucha guita, que se recluye en el medio del desierto, que tiene como una especie de mansión moderna ahí. Y ellos están teniendo una relación extramarital, o sea, él está casado. Mucho no se ahonda en esa relación. La violación viene porque Richard tiene aparentemente 2 compañeros de trabajo, uno se llama Stan, no me acuerdo el nombre del otro. Eran unos boludos, unos joy. Sí, no se ahonda mucho igual, que esto es muy propio del género. No se mete mucho en la psicología o en la personalización de los personajes. Son un poco también arquetípicos. Bueno, básicamente, en un momento que Richard se va y los 2 compañeros de trabajo se quedan ahí con ella, con Jen, uno de ellos la viola en una escena que no es, o sea, la violación no está en cámara, está de costado en un momento y en otro momento todo es off cámara. Nada, ese hecho termina haciendo que Richard, cuando vuelve y se entera que ella la violaron, bueno, le dice, no digas nada, nos van a meter en cana, además yo tengo mujer, no digas nada. Como que ella obviamente quiere decir algo, la terminan tirando a un barranco, se clava algo se clava un palo, ramita, un tronco sí, en el estómago, así, ramita entre comillas. Se empala, o sea, se ella queda crucificada como una especie ahí pobre de... A ella que, claro, la empalan, o sea, se clava en el estómago, cae en el medio de un árbol, y nada, ellos la dan por muerta. Lo que termina pasando es que que eso es un poco lo interesante de Revenge, para separarse del cine exploitation, no busca que la peli sea realista o... sí, cuasi documental. Claro, no es cuasi documental para nada, sino que es una película que es casi una especie de cuento de hadas o fantasiosa en el hecho de que ella realmente revive mágicamente, o sea, se le va la herida y todo. Sí. Hay una luz como un fuego que la revive sí, ahí, la resucita. De hecho, resucita. una de las, digamos, las críticas media falopa de las páginas de estas tipo Letterboxd, o sea, son, ay no, pero no es muy verosímil que ella pueda, no, bueno, dale. Por eso, hay que aclarar que es una película para ver teniendo en cuenta lo que es el Rape and Revenge. O sea, es una película de género que hace un homenaje y a la vez una crítica a ese mismo género. Bueno, ella revive y expone su venganza, que es perseguirlos por el desierto, una especie de caza entre el gato y el ratón, solo que ahora ella es el gato. Los persigue a los 3 por el desierto con un rifle y nos termina matando a los 3. Sí, no le va a ser fácil. No. Pero es muy violenta. O sea, en toda la corrida esa, digamos, lo que suele ser la violencia para el cuerpo de la mujer en esta película medio que lo revierte. Sí, es al revés. Toda la violencia, digamos, lo del torture porn o lo lindo, el eye candy violento, es contra los hombres. O sea, de hecho hay escenas bastante asquerosas. Sí. Siempre muy cuidadas del lado estético porque, como decimos, el cine francés francesa. sí, película francesa como muy, muy linda. Como Ro, como hacía Ro con el canibalismo. Sí, bueno, es estilizada, digamos. Claro. Y bueno, como decíamos, se separa bastante de Rape and Revenge tradicional en varias cuestiones. Yo lo que quiero destacar, ya que, bueno, vos Fio habías mencionado justamente que la violación dura minutos y no se ve. También está bueno que en esta peli los depredadores, los enemigos, no son un culto satánico, una serie de... O sea, no es una violación imaginaria, tipo te violaron en un callejón un grupo de asesinos o sectistas de Charles Manson o lo que sea, sino que está un poco más llevado, bajado a tierra, digamos, llevado a los casos reales de violencia de género, de abuso, de violación, que la mayoría ocurren en el seno familiar o de gente que vos conocés, o sea, chicas maltratadas, asesinadas por los novios, exparejas, y en este caso es lo que sería, bueno, nosotros decimos chongo acá, porque sí, es eso. Incluso en relaciones que eran, digamos, que normalmente son consentidas. Claro, sí. Yo creo que la película está muy bueno que hace el contraste entre el sexo del principio, que es consentido, que también es muy sexy como está filmado, o sea, desde un punto de vista para entretener al hombre, y cómo está filmada la violación y lo que significan, digamos ellos dentro de la cultura de la violación actual. O sea, hoy por hoy se habla más de que los violadores son los tíos, los hermanos, los exnovios, los amantes, que no son como digo, un tipo con un cuchillo en un callejón, que eso no es la mayoría de las violaciones. No, responde justamente a eso, digamos, a la charla que se está dando hoy en día, que es la violencia intrafamiliar, la violencia, digamos, en una relación consentida, la violación, el abuso, ya como vos decís, no es el desconocido. Claro, de hecho, se habla de que estadísticamente es mucho más probable que te mate o te viole un familiar o un conocido que alguien que nunca viste en tu vida. Porque, y de hecho también acá se explora mucho ese compañerismo masculino de, a ver, el que la viola es el amigo del novio, digamos, o sea, no es el novio.
Pero el que la termina matando es el novio. O sea, Sí, Richard sí, la sí. empuja ahí para que se empale contra el árbol. Tal No sé. cual. La película está dividida en dos mitades. La primera para mí responde 100% a lo que es el sistema patriarcal, el sistema incluso de lo que se elige mostrar en cámara. Sí. Ella está filmada en una, digamos, esto de mostrarla todo el tiempo como un objeto de deseo, está filmada desde un lado, de una mirada muy masculina. Claro, por eso digo que es muy sensual desde el punto de vista masculino. Claro. Que ella es una femme fatal, una modelo prácticamente como la están mostrando. Sí, Parece sí. una peli porno bien filmada. Claro, sí, o sea, uno la empieza a mirar y vos decís, bueno, feminista que, digamos, como en el lado, Sí. no porque una mujer no pueda explotar su sensualidad, sino desde el lado de que está vista, o sea, desde ese lugar, como el único valor que tiene ella, Exacto. digamos. De hecho, el personaje habla, creo que leí que eran 23 minutos en total, en 3 minutos, o sea, hay muy poco diálogo, pero bueno, toda esta primera mitad en la que ella es el objeto del deseo de esos hombres, porque no es solo del novio, del amante, sino de todos, y ella se pasea por el espacio como una especie de señuelo, esperando, ¿no? A ver que todo el tiempo provocando. Sí, claro, pareciera que a veces hasta la cámara da cuenta de esa idea masculina de, ella me provocó, por Exacto. eso yo la violé. Que claro, que ella se pasea así, un poco Claro. sí muestra De eso. hecho, sí, digamos, si la película no tuviese un quiebre del que vamos a hablar ahora y siguiese siempre bajo esa óptica patriarcal machista, sería medio, bueno, nena, te la buscaste. O sea, ella te metiste en una relación de un hombre casado, digamos, hay todas cosas que son totalmente condenables bajo una óptica socialmente patriarcal o, digamos, de echarle la culpa a ella y no a él, que es el que estaba casado con hijos. Y de hecho el momento para mí de quiebre es cuando, como vos decías, ¿no? A ella la violan y para que se calle la boca, porque obviamente ella empieza a protestar, ella no se iba a callar la boca. Digamos, entonces No, cuando es que ellos claro. cuando ellos se dan cuenta que eso no iba a pasar y deciden, como vos mismo decías, el código masculino, decir nos vamos a Sí, unir no, exacto. para, digamos, este problema desaparezca, y a ella la tiran a ese precipicio, a ese abismo. Ese es el momento en el que ella simbólicamente es expulsada del paraíso. El momento en el que ella es expulsada justamente por todos los pecados que cometió. Mira, nena, lo provocaste, te metiste con un... O sea, la película tiene muchísima simbología religiosa. Tiene... Por eso yo decía el tema de la resurrección, el árbol prendido fuego, que en la Biblia siempre es Dios, o también un poco la idea de renacer de las cenizas, o sea, todo el momento en el que ella sale de ahí es muy bíblico, pero también muy fantasioso, hasta surrealista, está muy bueno como está filmado. O sea, y digamos, cuando ella es expulsada de este paraíso y no le queda otra que hacerse cargo de lo que hizo, que como vos decías, cae en ese palo y una especie de crucificación, ella revive, crucifixión, ella revive. Para mí ahí es cuando la óptica se vuelve feminista, cuando ella dice, no, pará, o sea, está bien, yo podría, digamos, no haber metido con un hombre casado, o podría, digamos, haberme dado cuenta que esto, digamos, podría o no podría, pero digamos, que yo esté vestida de esta manera, o que yo esté en una relación con un hombre que tiene una esposa esperando en la casa, no significa que me podés violar, no significa que podés hacer uso de mi cuerpo como Y si tampoco fuese... significa ver que ella esté mal, porque como siempre decimos, o sea... Sí, tal cual. O sea, yo creo que no es que la directora quiere mostrar a un personaje femenino santificado, o sea, que bajo, digamos, que no tiene ningún tipo de maldad, o no de maldad, sino no es un personaje lavado, o sea, es un personaje con matices, pero es un personaje que claramente, como en la vida, nada justifica, digamos, lo que le pasa. No, obvio, nada justifica, pero obviamente, a ver, nada justifica lo que le pasa, pero obviamente, por ser una película de 2017, es una película más despierta en cómo retrata esas cosas, porque justamente la película habla de eso, de te pasó por cómo ibas vestida, te pasó por meterte con un casado, te pasó porque estabas con 3 hombres, te pasó por lo que sea, siempre hay una justificación de por qué te pasó socialmente. Y la película habla de eso, que eso es lo mejor de Revenge para mí, sacando toda la parte realizativa que es increíble, ¿no? La parte estética, digamos. Sí, entonces a partir, digamos, de esa segunda mitad, que la podemos llamar la mitad feminista de alguna manera, para mí se emparenta mucho con lo que quisieron hacer en The Last House on the Left, la versión de 2009, toda la segunda parte donde ella sale del agua y cual, no sé,
muerto vivo, ¿no? Renace y va en busca de la venganza. Si bien para mí la del 2009 de Last House on the Left es mucho más, como decíamos, es más por inercia o más por una cuestión de mi familia, y esta en Revenge es ella la que se está defendiendo por ella misma. No vuelve como lo que era, no es que aparece como hay como una resurrección. Es una especie de monstruo, no en el mal sentido, sino como viene a tirar toda la mierda. O sea, es no la ira femenina que nunca hubo un Rape and Revenge como Revenge, que bueno, vale, vamos a darle es como una especie de superhumano. O sea, no es. Por eso también no se entiende mucho por ahí la búsqueda de que sea como un realismo de, bueno, lo que le pasó a mi prima, tipo. No, o sea, hay un tratamiento justamente de... o sea, no estamos hablando de la misma chica que estaba recién dando vueltas en la casa. O sea, es una especie de fabricación de toda la mierda que le hicieron pasar, digamos, hay como de que se droga para poder hacer cerrar una herida. Que es más, hay una escena muy referencia a Rambo, que ella calienta el cuchillo. O sea, tiene un montón de guiños al cine de acción también en general, porque como cuando ella agarra el rifle, todo eso, de hecho, está bueno que las muertes son cómicas también muchas. La idea siempre es empatizar con ella, casi todas las Rape and Revenge buscan empatizar con ella, pero acá empatizás más, creo yo, porque es un personaje que creo que tiene más dimensiones. Sí, no desde el lado aparte de la pena, ¿no? Como claro. de ay, pobre, o sea, no como decir la puta madre, lo que le pasa. O sea, vos decís, bueno, loca, sí, o sea, andá y prendé los fuegos, ¿entendés? Como... Es que no solo es pena, odio, es otras cosas, por eso, como la peli también es cómica... Es un poco lo que hace Tarantino en Kill Bill. O sea, sí, yo siento que es eso, porque la novia de Tarantino, vos nunca decís, ay, pobre, no, te cagás de risa con ella, decís, vamos, ese es otro tipo de identificación. Para mí la diferencia muy importante en cuanto a lo que es la evolución del feminismo mismo, es que Tarantino, digamos, bueno, es un hombre, digamos, más allá, digamos, que todas sus buenas intenciones o no, lo que sea... El motor digamos, el objetivo de la novia siempre fue recuperar a su hija. O sea, y acá es como que es ella por ella. O sea, no hay nada más que... Es hasta casi visceral, bueno. Y ella los mata también porque están ahí y sabe que la van a matar. Hasta ni siquiera sé si es venganza. No sé si ella agarraría la escopeta y los mataría con saña, ¿entendés? Sí, para mí sí. Ella lo hace porque, bueno, están ahí los flacos. Al primero que mata, que lo ve ahí... con semejante rifle a orilla del lago y dice, bueno, o lo mato o me mata. Es así. Sí, pero se vuelve medio survival del lado masculino. O sea, de ellos son los que van a tener que sobrevivir. Sí. Ella es como un monstruo en ese aspecto, claro, como vos decís. Sí, para mí tal cual. O sea, ella tiene una especie de muerte, pobre, muerte espiritual cuando la violan y le despojan de un montón de cosas, digamos, muy propias del humano. Bueno, y más allá de toda la simbología muy obvia del Fénix o todo eso, digamos que bueno, sí, más allá de todo. Pero sí, es una película súper interesante, también como prueba del avance de la sociedad misma, diría yo, ¿no? Como de decir, bueno, mirá cómo se puede hablar del género, del mismo género que se viene haciendo hace años y años y años, pero estamos hablando del 32... Sí, no, casi siento que pasaron 100 años, casi 100 años, chica, 90 años casi. Y vos decís, bueno... viene lenta la cosa, pero hay una evolución que está buena, que es más justa por lo menos. Sí, yo creo que está bueno, que quiero volver a resaltar esto, ese cambio de, aunque vos seas sexy, aunque vos seas promiscua, aunque vos estés con un hombre casado, no hay nada que justifique que te violen, que te traten mal, que sean misóginos, que sean machistas. Y ese cambio que hace la película, ese click, me parece que es muy importante para el género de terror en general. Porque el género de terror muchas veces con las mujeres, no solo Rape and Revenge, es muy moralista, más allá de que, bueno... Sí. Vamos a ser justos y decir que justo el cine de terror suele ser mucho más amable, por más que se crea todo lo contrario, suele darle mucho más poder a la mujer que un montón de otros géneros. De hecho, es el que para mí más le da. Pero sí, tal cual. Hay que enseñar a los hombres a no violar y no a la mujer a que no la violen. Exactamente. Así que bueno, creo que podríamos despedir con esta máxima tan importante. Una máxima importante para enseñarle a sus hijos. A sus hijes. Hijes. Pero bueno, como siempre, esperamos a ver si quieren decirnos qué les parecen las películas o qué les parece lo que dijimos. Sí, si quieren recomendar tal vez algún otro Rape and Revenge. O sea,
Nosotras no hemos visto tanto el género, o sea, vimos bastante, obviamente, pero... Es un género difícil claro, para ver. Ya, a ver, bancarse ahí Spit on Your Grave ya es mucho. Pero bueno, si ustedes creen que hay otro Rape and Revenge que sea interesante desde el punto de vista de, bueno, de cómo expone a la mujer o del trato de la violación y demás, nos los pueden recomendar en Instagram, en Twitter, en Facebook, que estamos como Final Girls Podcast. Seguramente en algún momento los vamos a volver a tocar, sobre todo si hay alguna película que quieren que analicemos. Pero sí, como siempre, esperamos su devolución, sus aportes, sus recomendaciones. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos y por escribirnos. Así es. Bueno, y seguimos esperando esos comentarios, respuestas a historias. Y nos escuchamos en un próximo episodio.